Bienvenidos estudiantes del grado octavo al video tutorial La reproducción celular a cargo de la licenciada Carmen del Castillo. Iniciamos con una reflexión: el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos, de Michael Jordan. El trabajo en equipo es una condición que implica cooperación con otros de una manera coordinada, armónica, enfocada siempre en aprovechar las fortalezas de cada integrante y potencializándolos a favor de un grupo mediante la sinergia. Iniciamos con los conceptos previos, que es reproducción. Reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos, con lo cual se perpetúa la especie. Existen dos tipos básicos de reproducción: la reproducción asexual y la reproducción sexual. La reproducción asexual se caracteriza porque existe un solo individuo. Aquí no hay células sexuales ni hay células reproductivas. Esa célula se divide en dos células con las mismas características que la progenitora. Un ejemplo de reproducción asexual sería la división binaria o fisión. Otro ejemplo sería por gemación, donde la célula progenitora ella se subdivide en dos, pero son de desigual tamaño. Esta célula resultante, la más pequeña, al cabo de un tiempo tomará la misma longitud de la progenitora. Por esporas, la célula se subdivide su citoplasma y núcleo y da origen a múltiples células. Aquí tenemos el ejemplo de algunos protozoos, como el paramecio, que se dividen por bipartición. La reproducción sexual. En la reproducción sexual, los individuos que participan en ella aportan dos células, que son los óvulos y los espermatozoides. Al unirse estas dos células, dan como origen una célula resultante, que es el cigoto, con la información genética. En la reproducción sexual hay variabilidad genética. En la reproducción celular iniciamos con el ciclo celular. ¿Qué es el ciclo celular? Es una sucesión de eventos en los cuales la célula aumenta de tamaño y pasa por una serie de etapas hasta llegar a la división celular, que puede ser la mitosis o la meiosis. El ciclo celular está conformado por la interfase. La interfase está formada por la G1, por la S y por la G2. Son fases que tiene la interfase. En la fase G1, la célula aumenta de tamaño. Hay síntesis de proteína del ARN. En la fase G1 también se duplican los orgánulos citoplasmáticos. Y en la fase G1 aumenta la masa celular. En la fase S o fase de síntesis hay síntesis o duplicación de las cromátidas. Y también tenemos que hay síntesis del ADN, es decir, los cromosomas se han duplicado. En la fase G2 se caracteriza porque hay aumento de la masa celular, hay síntesis de proteínas. Tenemos aquí la reproducción celular, la mitosis. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es un proceso mediante el cual un progenitor da origen a dos células con las mismas características. La mitosis se da en células somáticas, también se da en organismos unicelulares. La mitosis es una división celular que está conformada por la profase, la metafase, la anafase, la telofase. En la profase, los cromosomas están condensados, se observan mucho mejor en el microscopio. Los centriolos se dirigen hacia los polos opuestos. En la metafase, los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial, los centriolos se encuentran en los extremos. En la anafase, las cromátides hermanas comienzan a separarse y van hacia los polos, son traccionadas por las fibras del uso mitótico. La telofase se reconstituye la membrana nuclear.
Los cromosomas se vuelven mucho más delgados, en los centriolos están en los polos y comienza la citocinesis. ¿Qué es la citocinesis? La citocinesis es la división o estrangulamiento del citoplasma. Cuando el citoplasma comienza el estrangulamiento, hay una división de las dos células y se forman las dos células hijas en la telofase, dando como resultado dos células con la misma característica que la progenitora. La reproducción celular. Esta reproducción celular, la meiosis, es un tipo de reproducción sexual. Se caracteriza por dos divisiones meióticas, que son la meiosis 1 y la meiosis 2, en la cual una célula diploide se pasa por un proceso que son la profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dando como origen a dos células hijas y pasando por la meiosis 2, donde ella pasa por el proceso de profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2, dando como resultado 4 células. Este proceso se da en las células sexuales. En la hembra o en la mujer se conoce como el nombre de ovogénesis, da origen a un óvulo y a 3 cuerpos polares. En el hombre se conoce con el nombre de espermatogénesis. La espermatogénesis tiene como resultado 4 espermatozoides. Reproducción celular. La diferencia entre mitosis y meiosis. La mitosis se caracteriza porque está en todas las células corporales, es decir, en las células somáticas, mientras que en la meiosis se encuentran las células germinales, que son productos de los gametos. Número de células producidas por la madre, 2. En la mitosis, en la meiosis, 4. El número de cromosomas de la célula madre de la mitosis es diploide, 2N, en la meiosis es 2N. El resultado de la mitosis son dos células con las mismas características que la progenitora, es decir, 2N, son diploides. En la meiosis son haploides, es decir, tienen la mitad del número de cromosomas. Los tipos de células producidas se dan en diversas partes como son la piel, el hueso, los huesos, también los órganos como el hígado, etc. En la meiosis se da en los gametos. La función de la mitosis es una reproducción asexual que permite que el organismo crezca, que se regenere tejido. En la meiosis únicamente se producen los gametos y hay una continuidad genética, hay variabilidad genética, es decir, las células no son idénticas a la progenitora, mientras que en la mitosis las células resultantes son idénticas a la progenitora. Características de las células formadas. Las células que se forman en la mitosis son idénticas. En la meiosis presentan diferencias y se da la variabilidad genética. Las indicaciones para que el estudiante desarrolle la actividad 1. Primero, él debe resolver la actividad del trabajo. Trabajo como científico en mi plataforma SM siguiendo las instrucciones. Segundo, resuelve las preguntas del texto guía. Tercero, resuelve la actividad del módulo Prepárate para el saber. Cuarto, debe hacer un reto de acuerdo al video de producción celular y responder las preguntas colocadas en la guía. El trabajo tiene las siguientes características: debe tener portada, objetivo, introducción, desarrollo de la actividad, conclusiones y bibliografía. Esta es la rúbrica con la cual se va a evaluar el trabajo, la presentación del trabajo, la interacción del estudiante con el docente en una hora que está establecida, el desarrollo del indicador del saber, el desarrollo del indicador del hacer, el desarrollo del indicador del ser, que también se les envió a ustedes en la guía, y la calificación final. Fecha para la actividad 1. Fecha de envío, abril 30. Este trabajo es colocado en la plataforma SM. Fecha de entrega. El día 14 de mayo todos los estudiantes deben colocar resuelta la guía en la plataforma SM.
Encuentro sincrónico en la plataforma, va a ser en la plataforma Zoom el día 7 de mayo y la hora es de acuerdo al horario establecido por la institución. Gracias.